Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom Aleichem, queridos hermanos y hermanas en la emuná de nuestro amado Mashiach Yeshua. Bienvenidos a una reunión más en esta su casa de oración. Que la paz y la bendición de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes. Es un gozo profundo y una bendición del Eterno poder reunirnos una vez más en el Ruach para sumergirnos en las aguas vivas de su bendita Torá. Hoy nuestros corazones se preparan para recibir la luz de la parashá número 35, llamada Nasó, que significa levanta o puede significar también toma un censo. Esta porción, la más extensa de toda la Torá, se encuentra en el Sefer Bamidbar, Números capítulos 4, versículo 21, hasta el capítulo 7, verso 89 incluido. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ilumine nuestro entendimiento mientras exploramos sus hermosos tesoros. La Parashá Nasó continúa con la organización del campamento de Israel en el desierto. Tras el censo de los Kohanim, de los sacerdotes, y los levitas de la familia de Coat, esta porción detalla el censo y las responsabilidades de las otras dos familias levitas, los Gershonitas y los Meraritas. Se les asignan tareas específicas relacionadas con el transporte y cuidado del Mishkan, del tabernáculo. Luego la parashá aborda temas de pureza ritual en el campamento, ordenando la expulsión de aquellos con impurezas como la zarat, mal traducido como lepra, flujos corporales o contacto con muertos. Esto subraya, mis amados hermanos, la santidad requerida para la presencia de Adonai en medio de su pueblo. Por otro lado, se legisla también sobre la restitución por el pecado de hurto, Asham, enfatizando la necesidad de confesar el pecado y confesar, y además compensar plenamente a la parte agraviada, añadiendo una quinta parte. Si el agraviado ha muerto y no tiene parientes, la restitución se da al Cohen, al sacerdote. Este pasaje particularmente complejo es la ley de la sotá. La mujer sospechosa de adulterio, entonces en este ritual buscaba revelar la verdad y mantener la santidad y la comunidad. A continuación, se presentan en las leyes del Nazir, del Nazareno, una persona, hombre o mujer, que se consagra voluntariamente a Adonai por un tiempo determinado, absteniéndose de vino y productos de la vid, de cortarse el cabello y de contaminarse con un muerto. Finalmente, la porción culmina con el Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal, una fórmula triple de bendición que Aarón y sus hijos debían pronunciar sobre Israel. Y la detallada descripción de las ofrendas de los Neslim, de los príncipes, de las 12 tribus para la dedicación del altar del Mishkan. Esto era un acto de generosidad y unidad que duró 12 días. En un contexto espiritual, mencionemos que Israel se encuentra al pie del monte Sinaí, habiendo recibido la Torá y construido el Mishkan. Adonai está estableciendo el orden divino para su pueblo redimido, preparándolos para su jornada hacia la tierra prometida. Espiritualmente, mis amados hermanos, cada ley y cada detalle al servicio del tabernáculo son una sombra y un tipo de realidades celestiales y del ministerio redentor de nuestro Mashiach, Yeshua. La santidad, el orden y la expiación y la consagración son temas centrales que preparan el camino para entender la obra perfecta de Yeshua. Nasó, levanta, nos recuerda que Yeshua fue levantado en el madero, como dice la palabra en Yohanan 3:14 y en Yohanan también 12:32, para atraer a todos hacia Él, ¿verdad? Él es el que levanta nuestras cargas, como dice en Mateo 11:28. Los levitas que servían en el tabernáculo prefiguran a Yeshua, nuestro sumo Kohen Gadol, nuestro gran sumo sacerdote y siervo perfecto, ¿verdad?
Las leyes de pureza apuntan a la pureza absoluta que solo Él puede otorgar. La restitución nos recuerda que Él, ¿verdad?, es nuestra expiación completa. El Nazir perfecto es Yeshua, consagrado eternamente al Padre, ¿verdad? Y la bendición sacerdotal encuentra su plenitud en Él, quien es la bendición de Adonai encarnada, ¿verdad? Y las ofrendas de los príncipes reflejan la entrega gozosa de aquellos que reconocen su soberanía. Amén. Hermanos amados, en esta serie semanal llamada Orja Parashá, la luz de la Parashá, vamos a explorar los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Hermanos amados, este es un buen momento para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus escrituras y sus cuadernos de apuntes, y no se olviden darle like a este video, así ayudan al canal, y les solicitamos, les pedimos que puedan compartirlo también con sus demás hermanos. Amén, para que estas enseñanzas lleguen a más personas y sean de mucha bendición también. Bien, comencemos entonces analizando los versos. Vamos a la Torah directamente. Muy bien. Y vamos a leer versículos el 22 y el 23 de Bamidbar 4. Dice entonces, toma un censo de los hijos de Gershon también por clanes y familias. Cuenta todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que formarán el cuerpo que hace el trabajo de servir en el Mishkan del testimonio. Amén. Bien, entonces vemos acá que este versículo establece la edad, ¿verdad?, de servicio para los gershonitas, quienes eran responsables de transportar las cortinas, cubiertas y otros componentes textiles del Mishkan. El término en hebreo, el litzvot tzavah, implica un servicio dedicado y organizado, casi militar, diríamos, ¿no?, en la obra sagrada. Era un servicio exigente que requería madurez y fuerza. Yeshua, mis amados hermanos, comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años, como lo describe Lucas 3:23. Una edad de madurez y preparación. Los creyentes también, amados hermanos, somos llamados a un servicio dedicado, ¿verdad? Efesios 2:10, anoten este versículo, nos dice que somos hechura de Adonai, ¿verdad? Creados en unión con el Mashiach Yeshua. Y nos dice algo más hermoso, para una vida buena, de buenas obras, preparadas por Adonai de antemano, nos dice este versículo, ¿para qué? Para que si lo hiciéramos, amén. Entonces, hermanos amados, nuestro servicio, entonces, aunque variado, ¿verdad?, debe ser realizado con la misma dedicación que tuvieron los levitas. Adonai, mis hermanos amados, valora el servicio ordenado y sobre todo dedicado. No es una tarea casual, sino un ministerio santo, ¿verdad? Él equipa y llama a personas específicas para tareas específicas también, dentro el marco de su plan redentor, ¿verdad? El servicio a Adonai tiene un tiempo y una manera, reflejando de esta manera su carácter ordenado, ¿verdad? Bien, continuemos. 24 y 25. Las familias de Gershon serán responsables sirviendo y para transportar cargas. Ellos llevarán las cortinas del Mishkan del testimonio, su cubierta, la cubierta de piel fina sobre ella, la pantalla para la entrada al Mishkan del testimonio. ¿Amén? Estos versos describen las responsabilidades específicas de los gershonitas, ¿verdad? Las pieles hashim, posiblemente de delfín o dugongo o un tipo de cuero teñido, ¿verdad? Eran la cubierta exterior, protegiendo lo sagrado de los elementos, ¿no es cierto? Era un trabajo de, de cuidado y responsabilidad para preservar la belleza y la santidad del Mishkan. Yeshua, hermanos amados, en su humanidad
fue la cubierta, el caporet terrenal de la gloria divina, como dice Yohanan 1.14. Su apariencia externa no siempre revelaba su divinidad interior, similar a la cubierta exterior del Mishkan, que protegía, ¿verdad?, los tesoros internos. Nosotros, hermanos, como creyentes, somos llamados a ser cartas del Mashiach, ¿verdad? Como nos dice 2 Corintios 3:3, llevando su presencia y testimonio al mundo, ¿verdad? A veces de manera humilde, pero protegiendo la preciosidad de la emuná, ¿verdad? Entonces, debemos entender que Adonai se preocupa por todos los detalles de su morada y de su servicio. La protección de lo sagrado, hermanos amados, es vital. Así como el Mishkan necesitaba ser cubierto y protegido, la gloria de Adonai a menudo se manifestaba de maneras que el mundo no reconoció a primera vista, pero es preciosa para aquellos que tienen ojos para ver. Amén. Bien, vamos a leer ahora los versículos 38 al 41. Bien, dice, el censo de los hijos de Gershon por sus clanes y familias, todos aquellos entre los 30 y 50 años de edad, que eran parte del cuerpo que sirve en el Mishkan del Testimonio, numeraron 2.630 registrados por sus clanes y familias. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gershon y todos aquellos que sirven en el Mishkan del Testimonio, los cuales Moshe y Aarón enumeraron, cumpliendo la orden dada por Adonai por medio de Moshe. Amén. Si vemos el versículo 41, resume el censo de los Gershonitas, enfatizando que se hizo por mandato de Adonai, ¿verdad? La frase en hebreo al pi Adonai subraya la autoridad divina directa en la organización de su pueblo y su servicio. Nada se hacía por capricho humano, mis hermanos, sino bajo la dirección explícita de Adonai, ¿verdad? Y Yeshua vivió en perfecta obediencia al Padre. Yohanan 12:49 nos dice, porque no he hablado de mí mismo, decía Yeshua, sino que el Padre que me envió me dio mandamientos, a saber lo que debo decir. Y además es algo importante cómo decirlo, nos dice, ¿ven? De igual manera, hermanos amados, el liderazgo en la Kehilá, en nuestras Kehilot, en nuestras congregaciones del nuevo pacto debe estar sujeto a la palabra de Adonai y la guía del Ruach HaKodesh, y no a la voluntad propia, ¿verdad? Como describe perfectamente el libro de Hechos, capítulo 20, verso 18, y también en primera de Pedro 5:2. Los animo y los invito a revisar esos versículos. Hermanos amados, Adonai es un Elohim de orden y autoridad divina. Su voluntad revelada es la base para toda organización y servicio en su obra. La obediencia a su palabra es fundamental, ¿verdad? Para que su presencia y bendición se manifieste. En Yohanan 12:49 nos abre y dice, porque no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió me dio mandamientos. Amén. Bien, continuemos. El 49. Conforme a la orden de Adonai, ellos fueron nombrados por Moshe, cada uno para su servicio específico o trabajo. Ellos fueron también enumerados como Adonai había ordenado a Moshe. Bien, entonces este versículo, mis amados hermanos, es el gran resumen del censo de todos los levitas, coatitas, gershonitas y meraritas. Enfatiza que cada uno fue asignado a su servicio y su carga específica por Adonai. Había una correspondencia divina entre la persona, su capacidad y la tarea asignada. Esto, hermanos amados, resuena poderosamente con la enseñanza del Brit Hadashah sobre los dones espirituales, ¿verdad? Y el cuerpo del Mashiach. Por ejemplo, 1 Corintios 12:11 nos habla y nos dice que, y el mismo Ruach está efectuando estas cosas, distribuyendo a cada persona, nos dice, como él quiere escoger, ¿verdad? Y también en Efesios 4:7 nos habla y nos dice que a cada uno de nosotros les ha sido dada misericordia conforme a la medida del don del Mashiach, ¿verdad? Entonces, hermanos, cada creyente tiene un lugar y una función designada por Adonai en el cuerpo.
Adonai, mis amados hermanos, conoce a cada individuo y le asigna un papel único en su plan. Es decir, no hay miembros inútiles o sin propósito en su pueblo. Él equipa y llama según su sabiduría soberana. Esta verdad debe traer consuelo y motivación, hermanos, a nuestras vidas, sabiendo que nuestro servicio, por humilde que parezca, es divinamente ordenado. Amén. Bien, vamos a la otra. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel que echen del campamento a todos con zarat, todos con flujo y cualquiera que esté inmundo a causa de tocar un cadáver. Bien, este misbot, este mandamiento, era crucial para mantener la santidad, ¿verdad? La kedushá del campamento donde Adonai moraba, como leemos en Bamidbar 5.3. La lepra, mis hermanos, los flujos y el contacto con la muerte representaban desorden, corrupción y la antítesis de la vida y la pureza de Adonai. Entonces no era un rechazo a las personas, sino una medida para proteger la santidad comunitaria, ¿verdad? Y la presencia divina. Yeshua mismo, hermanos, demostró su poder sobre estas impurezas, tocando y sanando leprosos, ¿verdad? Como vemos en Mateo 8.3. También sanando a la mujer con flujo de sangre, que leemos en Marcos 5.25 al 34. Y también resucitando a los muertos, ¿verdad? En Yohanan 11.43 y 44. Entonces vemos que él no se contaminó, sino que impartió su pureza y además su vida, ¿verdad? Y, hermanos, la verdadera impureza que nos separa de Adonai es el pecado, ¿verdad? Isaías 59.2 nos habla y nos dice que más vuestras iniquidades, habla este versículo, han hecho división entre vosotros y vuestro Adonai, nos dice este versículo. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Wow. Pero también sabemos que Yeshua nos limpia del pecado, ¿verdad? Adonai, hermanos amados, es santo y su presencia requiere santidad de su pueblo. El pecado y la impureza no pueden coexistir con él, ¿verdad? Este principio nos llama a examinar nuestras vidas y a buscar la purificación que solo Yeshua puede dar, para que podamos disfrutar de su comunión, ¿verdad? Amén. Bien. 6 y 7. 5, 6 y 7 vamos a leer. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con Adonai, él incurre en culpa. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Amén. Vemos acá la ley Asham, la ley de restitución. Y esta se enfoca en los pecados cometidos contra el prójimo, como el fraude o el robo. Y esto requiere no solo la confesión, vidui en hebreo, sino también la reparación completa del daño, más aún incrementándole un 20% adicional. Esto buscaba restaurar la justicia y la relación dañada. En el Brit Hadashah también vemos, hermanos, que Saqueo es un ejemplo perfecto de este principio en acción, ¿verdad? Después de su encuentro con Yeshua. Puede leer ahí Lucas 19:8. Amén. Y es cuando le dice que se paró frente a Yeshua y le dijo a Adón, aquí estoy dando la mitad de todos mis bienes, ¿verdad? A los pobres. Y si, les dice, y si los he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta como 4 veces más. Amén. Hermanos amados, el arrepentimiento genuino lleva a la restitución. Yeshua mismo es nuestro Hashem suprema ante Adonai, ¿verdad? Quien pagó la deuda que no podíamos pagar, ¿verdad? Como está escrito en Isaías 53:10. Y también pueden ver Romanos 3:24-25. Adonai, mis amados hermanos, es un Elohim de justicia y restauración.
el arrepentimiento verdadero no es solo sentir pesar, sino tomar acciones concretas, ¿verdad?, para enmendar el mal causado. Esto revela su deseo de sanar relaciones rotas y restaurar el shalom, desde la paz y bienestar en la comunidad, ¿verdad? Amén. Bien. Bamidbar 6, 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer que haga un voto especial, el voto de Nazir, separar, consagrar, dedicando así con pureza a Adonai. Amén. Bien, esto es hermoso. Hermanos amados, el voto del Nazir era una forma voluntaria y temporal, o a veces vitalicia, como el ejemplo de Samuel y de Sansón, de consagración especial para Adonai. Implicaba tres abstinencias principales. Primero, productos de la vida, hacia el vino, cortarse el cabello y no tener, más bien dicho, contacto con muertos. Era una expresión de devoción extraordinaria y separación para Adonai. Yeshua es el Nazir supremo y perfecto. Aunque no hizo el voto formal como se describe aquí, él bebía vino en ocasiones, ¿verdad? Su vida entera fue una consagración sin par al Padre. Pablo también, Rab Shaul, tomó un voto temporal que parece ser un tipo de Nazir, descrito en Hechos 18:18 y en Hechos 21:23-24. Los creyentes somos llamados, mis hermanos, a una vida de separación del mundo y consagración a Adonai. Amén. Vamos a Romanos 12:2. Un momento, vamos a ir a Romanos 12 y leemos versículos 1 y 2. ¿Qué dice entonces? Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo para ustedes. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Adonai quiere y estaremos de acuerdo en lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Amén. Hermanos, Adonai se deleita en la devoción voluntaria y apasionada de su pueblo. Él provee caminos para que expresemos nuestra consagración de maneras especiales. Esta ley muestra que la santidad no es solo para los sacerdotes, sino que todo Israel debe buscar niveles más profundos de dedicación. Amén. Bien, continuemos. Bamidbar 6, 22 al 26. Bien. Amén, hermanos. Esta es una parte muy hermosa. 22. Comienza diciendo: Y habló Adonai a Moshe diciendo: Habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirá a ellos: Yevarejeja vishmereja, que Adonai te bendiga y te guarde. Yael panabeleja bijuneca, que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisa panabeleja viyasem lecha shalom, que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Amén. Hermanos, hermoso. Esta es la Birkat Kohanim, la bendición que Aarón y sus hijos debían pronunciar sobre el pueblo de Israel. Es una triple bendición que invoca el nombre de Adonai, ¿verdad? Mencionándolo eh, 3 veces implícitamente en el Adonai, 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 ¿verdad? Que inicia cada frase. Para protección, para gracia, para favor divino y paz y shalom integral, ¿verdad? Es el clímax de esta sección, mostrando el deseo de Adonai de bendecir a su pueblo. Yeshua, mis hermanos, es la personificación y la fuente de esta bendición. A través de él, Adonai nos ha bendecido,
Efesios 1:3 nos dice con toda bendición espiritual. Además nos habla de algo hermoso en los lugares celestiales. Amén. Hermanos amados, la luz del rostro de Adonai resplandece en el rostro de Yeshua HaMashiach, como nos dice 2 Corintios 4:6. Él es nuestro Sar Shalom, nuestro príncipe de paz, como lo menciona Isaías 9:6. Y nos da también su Shalom, como nos describe en Yohanan 14:27. Y también, mis hermanos, esta bendición está descrita en 2 Corintios 13:14. Búsquenlo ustedes, yo se los voy a leer. Dice, el favor del Adón Yeshua HaMashiach, el amor a Javá de Elohim y la comunión del Ruach Kodesh estén con todos ustedes. Amén. Hermanos, qué hermoso. El corazón de Adonai anhela bendecir a su pueblo. Él es la fuente de toda bendición, protección, gracia y paz. Esta bendición revela su naturaleza íntima y su deseo de una relación cercana y favorable con nosotros. Poner su nombre sobre su pueblo significa reclamarlos como suyos bajo su protección y provisión. Amén. Bien. Ahora, Bamidbar 7, versos 1 y 2. En el día que Moshe terminó de armar el Mishkan, él lo ungió y lo dedicó como Kadosh. Todos sus mobiliarios y el altar con sus utensilios después de ungirlos y dedicarlos como Kedoshim. Los príncipes de Israel, que eran los príncipes de los clanes de sus padres, hicieron una ofrenda. Estos eran los jefes tribales a cargo de aquellos contados en el censo. Amén. Bien. Este versículo, mis amados hermanos, introduce las ofrendas de los líderes de las 12 tribus para la dedicación del altar del Mishkan. Es significativo que los líderes de Sim tomaran la iniciativa en la generosidad. Su ofrenda era un acto de adoración, reconocimiento de la soberanía de Adonai y consagración del lugar central de adoración. El liderazgo en la Kehilá del Nuevo Pacto también está llamado, hermanos amados, a ser un ejemplo en dar y en servir. Primera de Kefa, vamos a ver ahí, vamos a la Torah, a la palabra. Veamos primera de Kefa, primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, que nos dice. Dice, pastores, pastoreen el rebaño de Adonai que está a su cargo, no por fuerza, sino voluntariamente como Adonai quiere, y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. Amén. El 3 nos dice, no como teniendo señorío de las almas que os hayan sido confiadas, sino siendo un ejemplo para el rebaño. Y también dice la palabra, vamos a ir a Hechos, en 5:31, que nos dice que Adonai ha exaltado a este hombre a su diestra como rey y salvador para que Israel tenga teshuva y sus pecados sean perdonados. Amén. Hermanos amados, Adonai se complace en la generosidad de su pueblo, ¿verdad? Y especialmente cuando es liderada por aquellos en posiciones de responsabilidad. Las ofrendas son una expresión tangible de devoción y gratitud y un reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Él, ¿verdad? Amén. Continuemos. Bien. Bamidbar 7, versos 10 y 11. Los príncipes, dice este versículo, trajeron la ofrenda para dedicar el altar el día que fue ungido. Los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. Y Adonai dijo a Moshe, ellos presentarán sus ofrendas para dedicar el altar, cada jefe en su propio día. Amén. En hebreo, la palabra Hanukkah
significa dedicación o consagración. Este fue un evento de 12 días donde cada día un príncipe de una tribu, ¿verdad?, presentaba una ofrenda idéntica. Esto aseguraba que cada tribu tuviera igual honor y participación en la dedicación, promoviendo el ejad, la unidad. El orden de un príncipe por día también evitaba el caos y permitía una celebración solemne y ordenada. ¿No es verdad? Entonces, la idea de dedicación es central en nuestra emuná. Yeshua dedicó el nuevo camino al lugar santísimo a través de su carne, como menciona Hebreos 10:20, ¿verdad? Por su parte, nosotros también somos llamados a dedicarnos, a consagrarnos a Adonai, como está escrito en Romanos 12:1, ¿verdad? La fiesta de Hanukkah, aunque no ordenada en la Torá, conmemora la rededicación del templo. Y es un tiempo en que Yeshua enseñó en el templo, ¿verdad? Como podemos leer en Yohanan 10, 22 y 23, declarándose uno con el Padre. El orden en las ofrendas refleja el principio de 1 Corintios 14:40, que nos dice, pero hagan todo descendentemente y en orden. Amén. Entonces vemos que Adonai, mis hermanos amados, valora tanto la generosidad individual como la participación unificada de su pueblo. La dedicación de los lugares y los instrumentos de adoración es importante porque refleja la santidad de aquel a quien se adora, ¿verdad? El orden divino en la adoración y el servicio es un testimonio de su carácter. Amén. Bien, vamos a la Torah nuevamente. Versículo 42 de Bamidbar 7. Adelantamos un poco. Bien. Entonces dice, el sexto día fue Eliasaf, el hijo de Deuel, príncipe de la tribu de los hijos de Gad. Bien. Vemos acá entonces que este versículo y los siguientes continúan el patrón. Un príncipe, su tribu y su ofrenda idéntica, ¿verdad? La repetición detallada de cada ofrenda, aunque parezca tediosa al lector moderno, subraya la importancia, mis hermanos, que Adonai le da a cada tribu y a cada acto de devoción. No hay favoritismo, cada uno es igualmente valorado. Esto nos recuerda que en el cuerpo de Mashiach, cada miembro es valioso y tiene un papel y que Adonai no hace acepción de personas. Pueden revisar esto en Romanos 12:11, en Gálatas 3:28. La constancia y fidelidad en el servicio día tras día es valorada por Adonai, así como la ofrenda de cada príncipe fue registrada también. Amén. Y es que, hermanos, Adonai ve y valora la contribución individual dentro del esfuerzo colectivo. La repetición en la escritura a menudo sirve para enfatizar. Acá entonces se enfatiza la igualdad de las tribus ante Adonai y la importancia de la participación de todos en la obra del reino. Amén. Bien. Vamos a irnos a 7:66. Vamos a ver de acá. 7:66. Y dice, el 10º día fue Ahiezer, el hijo de Amishadai, príncipe de la tribu de los hijos de Dan. Bien. Acá vemos que continúa el registro meticuloso de las ofrendas. Y nuevamente, ¿no? La perseverancia de los príncipes durante estos 12 días. Cada uno esperando su turno para honrar a Adonai. Esto demuestra paciencia, unidad y un compromiso sostenido con la santificación del altar. ¿Bien? La perseverancia es una virtud clave para el creyente en Yeshua. Mateo 24:13 nos dice, más que el persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Bien. Santiago, en el libro de Santiago, Jacob 1, 3 y 4, nos dice que, yo se los leeré. Dice, así, cuando su confianza en Elohim sea puesta a prueba,
ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Pero también permitan que la perseverancia haga su obra completa, para que sean completos e íntegros sin faltarles nada. Amén. Hermanos amados, Adonai valora de sobremanera la fidelidad sostenida y la perseverancia en la devoción. No se trata solo de un arranque de entusiasmo, sino de un compromiso constante y paciente en el servicio de adoración. Cada acto de obediencia y ofrenda en su debido tiempo es significativo para él. Amén. Bien, continuemos entonces. Bamidbar 784. Bien, ¿qué nos dice? Esta fue la ofrenda para dedicar el altar, la cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción: 12 platos de plata, 12 jofainas de plata y 12 sartenes de oro. Amén. Hermanos amados, este versículo inicia el resumen de todas las ofrendas presentadas durante los 12 días. El acto de ungir el altar lo consagraba, lo apartaba para el servicio sagrado. La enumeración de los totales enfatiza la magnitud de la generosidad y la unidad de las tribus de esta dedicación. Por su parte, vemos que Yeshua es el ungido, el Mashiach, ¿verdad? Por excelencia. El altar, en lugar de sacrificio, apunta, mis hermanos, a su sacrificio en el madero, ¿verdad? La generosidad colectiva de Israel prefigura la ofrenda de la Kehilá global, ¿verdad? Que presenta sus vidas y recursos para el servicio de Adonai, en respuesta a la unción del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Es que, hermanos, Adonai toma nota de la respuesta colectiva de su pueblo a su llamado. La unción divina consagra y aparta para un propósito santo. Y la respuesta humana es la ofrenda generosa y además unida. Vemos que hay una sinergia entre la acción de Adonai, su unción, y la respuesta del pueblo, es decir, la dedicación y nuestras ofrendas, ¿verdad? Bien, continuemos. Versículo 89. Y dice, cuando Moshe entró en el Mishkan del testimonio para poder hablar con Elohim, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca para el testimonio, de entre los dos querubín, y él le habló. Amén. Hermanos, este es el clímax no solo de la parasha Naso, sino de todo el proceso de construcción y dedicación del Mishkan. El propósito final era que Adonai morara entre su pueblo y se comunicara con ellos, ¿verdad? La voz divina emanando de entre los querubines sobre el propiciatorio, si la cubierta del arca de la alianza, el lugar de expiación, significaba que la comunión había sido restaurada y que Adonai estaba presente y hablando, ¿verdad? Y aquí vemos que es un versículo realmente muy poderoso, ¿verdad? Y es que Yeshua es el Logos, es el Dabar de Adonai, ¿verdad? Hecha carne, como lo escribe Yohanan 1:14, ¿sí? Él es nuestro propiciatorio, ¿verdad? Aquel que, a través de quien la expiación se realiza, a través de quien escuchamos la voz del Padre, ¿verdad? Vamos a Hebreos. Vamos a irnos a Hebreos 1 y 2, que nos dice, en muchas partes y de muchas maneras habló Adonai con nuestros padres por los profetas desde un principio, nos dice esto, ¿verdad? Desde el principio. Pero en estos últimos días Él ha hablado con nosotros en el Hijo, a quien ha designado como el heredero de todas las cosas. Y a través de Él creó el universo. Hermanos amados, a través de Yeshua, ¿es verdad? Y por el Ruach HaKodesh tenemos acceso directo para escuchar la voz de Adonai.
El objetivo final de la redención y la santificación es la comunión íntima con Adonai. Él desea hablarnos, guiarnos y tener una relación personal con nosotros. Su presencia y su palabra son el mayor tesoro. El lugar de expiación, Caporet, se convierte en el lugar de comunicación, mostrando que el perdón de pecados abre el camino para oír su voz, ¿verdad? Hermanos amados, la Parashá Naso nos ofrece una riqueza de enseñanzas aplicables a nuestra vida como talmidim de Yeshua, ¿no? Con sus discípulos. Comenzando por nuestra emuná, debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido, ¿verdad? Y Naso nos muestra cómo Adonai establece un orden divino para el servicio y la santidad. Ver los detalles del servicio levítico, las leyes de pureza, la necesidad de restitución, la consagración del Nazir y la bendición sacerdotal, y luego contemplar cómo Yeshua cumple y perfecciona cada uno de estos aspectos, fortalece nuestra emuná, ¿verdad?, en él como el Mashiach prometido. Amén. Y es que Él es nuestro siervo perfecto, cargando el peso de nuestro pecado. Él es nuestra pureza, limpiándonos de toda contaminación espiritual, ¿verdad? Como dice Hebreos 9, 13, 14. Yeshua es nuestra restitución, pagando la deuda que no podíamos saldar nosotros. Y Él es el Nazir supremo, ¿verdad? Perfectamente consagrado al Padre. Él es la bendición de Adonai, a través de quien el nombre y la paz del Padre son puestas sobre nosotros, ¿verdad? Las ofrendas de los príncipes, dadas con gozo y unidad, nos inspiran, amados hermanos, a ofrendar nuestras vidas en respuesta a su sacrificio. Al meditar en estos cumplimientos, ¿verdad? Nuestra emuná en Yeshua como el centro del plan redentor de Adonai se profundiza. Él no vino a abolir la Torá, sino a darle su pleno significado, ¿verdad? También nos instruye a tener obediencia, ¿verdad? Vivir en obediencia, hermanos, a los misbots de Adonai, los mandamientos de Adonai, como, como un acto de amor y gratitud, ¿verdad? Vemos en la detallada organización del campamento y del servicio levítico en Nassau, nos enseña que Adonai es un Adonai de orden, no de confusión. Sus misbot, sus mandamientos, no son cargas arbitrarias, sino son directrices para una vida santa, ordenada y bendecida, que refleje su carácter, ¿verdad? La obediencia a sus caminos, ahora entendidos a través del lente del amor de Yeshua, que cuando nos dice en Yohanan 14:15 que si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Se convierte en una respuesta gozosa de gratitud por su redención. La pureza del campamento nos llama a buscar la pureza de la Kehilá y en nuestras vidas personales también, principalmente, ¿verdad? La ley de restitución nos impulsa a enmendar nuestros errores y buscar la reconciliación. La consagración del Nazir nos inspira a una dedicación voluntaria y gozosa a Adonai, ¿verdad? Yendo más allá de lo mínimo requerido. Vivir en obediencia, hermanos amados, es permitir que el reino de Adonai se manifieste en nosotros a través de nosotros, honrando a aquel que nos amó primero, ¿verdad? Y como somos seguidores de Yeshua, imitamos su ejemplo, como en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y propósito de vida. Yeshua, mis amados hermanos, es nuestro modelo supremo. Nassau nos da pistas sobre cómo seguirle. Mencionemos primero un servicio humilde. Así como los levitas tenían tareas específicas, ¿verdad? Algunas más visibles que otras, estamos llamados a servir donde Adonai nos ponga y hacerlo con fidelidad, ¿verdad? Imitar a Yeshua, mis hermanos, que no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Debemos dar también una permanente búsqueda de la santidad. El énfasis en la pureza nos desafía a vivir vidas separadas del pecado y consagradas a Adonai, reflejando la santidad de Yeshua. Esto implica tomar decisiones diarias que honren a Adonai en nuestros pensamientos, palabras y acciones, ¿verdad? Debemos buscar la generosidad y la unidad, es decir, la ofrenda de los príncipes, dadas con un corazón dispuesto y en unidad. Hermanos, nos enseñan a ser generosos con nuestros recursos, es decir, nuestro tiempo, nuestros talentos y también, ¿por qué no?, con nuestras finanzas.
para la obra del reino y para trabajar en armonía con otros creyentes, ¿verdad? Pero también debemos ser portadores de bendición. Así como los Kohanim bendecían al pueblo, estamos llamados a ser canales de bendición de Adonai para otros, ¿verdad? Hablando palabras de vida, ánimo y paz, reflejando la gracia de Yeshua, ¿verdad? Debemos escuchar, entrenarnos a escuchar la voz de Adonai. Culminar en la escucha de la voz de Adonai desde el propiciatorio, como está mencionado en Bamidbar 7:89, nos recuerda la importancia, mis hermanos, de cultivar una relación íntima con Adonai a través de Yeshua, dedicando tiempo a la oración y al estudio de su palabra para discernir su voluntad, ¿verdad? Hermanos amados, ya a manera de conclusión, decirles que la Parashá Naso, con su énfasis en el orden, el servicio, la pureza, la consagración, la bendición y la comunión, nos pinta un cuadro vívido del deseo de Adonai de morar en medio de un pueblo santo y ordenado, ¿verdad? Cada uno de estos temas encuentra su cumplimiento supremo y su significado más profundo en la persona y obra de Yeshua HaMashiach. Él es quien levanta nuestras almas, nos limpia, nos consagra, nos bendice y nos abre el camino para escuchar la voz del Padre. Esta porción nos invita, hermanos, a vivir una expectativa gozosa del retorno de Yeshua, preparándonos como su novia santa y sin mancha, ¿verdad? Mientras esperamos, somos llamados a participar activamente en la construcción de su reino aquí en la tierra, viviendo los principios de la Torá bajo la guía de Ruach HaKodesh y el señorío de nuestro don Yeshua, ¿verdad? Hermanos amados, que nuestras vidas sean una ofrenda agradable, un testimonio del poder transformador de su amor y de su gracia. Amén. Con esto, amados hermanos, habríamos concluido la lectura y reflexión de esta hermosa porción de la Torá llamada Nazó. Será con nosotros, si está en la voluntad del Padre, reunirnos el siguiente sábado, el siguiente séptimo día, para continuar escudriñando y reflexionando sobre su bendita palabra. Amén. Que la paz y la bendición de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes durante esta semana. Shabu Tov.